Bienvenidos al podcast de Coquay, donde hablamos sobre actualidad, negocios e innovaciones del sector dental. Buenas, Miquel. Muy ¿Cómo buenas. estás? Muy bien, Albert. Bienvenido al podcast de Coquay. Hoy tenemos un invitado muy especial. Bueno, yo soy Albert, cofundador de Coquay, y hoy tenemos a Miquel, que además de empresario y propietario de una clínica, es formador en impresión 3D. Eso es. Y en comunicación sobre pacientes. Cuéntanos, Miquel, un poquito, a ver, orígenes, ¿cómo empiezas, Miquel, con toda... ¿Cómo llegas al sector dental? Y hacemos ahí sí 4 pinceladas de tu trayectoria. Pues a ver, Miquel es un chico que desde pequeño le gustaba mucho la tecnología. Estudié robótica, mecatrónica y sistemas automáticos y decidí irme a trabajar a Renault, allí en Valladolid. Conocí por casualidad a mi actual pareja y ella, que es odontóloga, pues decidimos montar una clínica. Y entonces cuando llegué al mundo de la odontología, por así decirlo, y vi las posibilidades de integración con la tecnología que había y las integraciones en ese momento que había con toda la parte de tecnología, dije, oye, pues esto es como toda la parte industrial que yo había visto, como impresoras, fresadoras, escáneres y todo eso, pero mucho más pequeño, como si fueran maquetas y aplicado a la odontología. Entonces, pues me empecé a especializar en toda la parte de impresión 3D y la implementé en mi clínica. Y luego, cuando vi que funcionaba, porque yo no uso impresión 3D dental, sino uso impresión 3D no dental y con resinas dentales, es decir, impresoras que son convencionales, que son normales, de resina. Cuando yo vi que funcionaba, pues decidí que podía ayudar a otros odontólogos y a otras clínicas a implementar eso que yo había implementado en mi clínica, reduciendo muchos costes y reduciendo la inversión bastante. Y luego, por otro lado, yo tengo ese afán, no desde pequeño porque era muy introvertido, pero tengo ese afán de comunicar bien, de controlar cada palabra que se va a decir, de evitar las muletillas, qué cosas nos tenemos que decir y qué cosas sí, etc. Pues me formé con Fernando Miralles, que es experto en comunicación, campeón de oratoria de España, un máquina. Grande. Y pues vi que no había nada adaptado a la odontología como tal y entonces decidí pues ayudar a odontólogos a mejorar toda la parte de comunicación dentro de gabinete, fuera de gabinete, pero en toda la parte del viaje de paciente, qué cosas debo decirle para poder aumentar mi facturación y poder aumentar también la aceptación. Bueno, súper importante. Entonces, es un perfil muy exótico, ¿no? Sí. O sea, por un lado, ¿no? Súper tecnológico, ¿no? Y por otro lado, pues que abordas toda la parte esta más de comunicación, experiencia de paciente y demás. Si te parece, hablamos primero sobre el tema de la impresión 3D, Vale. que me parece súper interesante. Es una tecnología disruptiva que ha tenido, bueno, en otros ámbitos, ¿no? Sobre todo en los ámbitos industriales, tú que vienes del mundo de la industria, pues no ha tenido esa quizás aceptación o se pensó que era una tecnología súper disruptiva y que iba a cambiar el paradigma de la fabricación y al final por A o por B pues quizá no ha cuajado, pero en cambio en el sector dental es una herramienta muy útil, ¿no? Es decir, ¿cómo ves tú? Cuéntanos un poquito, ¿qué puede hacer una clínica con una impresora 3D? ¿Y es una tecnología para todos? Es decir, ¿para todas las clínicas? ¿O solo para aquellos, y perdóname, ¿no? Para aquellos frikis que les mola la tecnología y que tienen ganas de aprender y que se pueden meter en esto? A ver, la impresión 3D es para todos dentro de la odontología, sin embargo, partimos de una necesidad que tenemos que tener un escáner intraoral para nosotros poder fabricar lo que previamente hemos escaneado o sobre lo que previamente hemos escaneado y posteriormente diseñado. ¿Pero la puede implementar todo el mundo? 100%, porque además, siguiendo un protocolo, que yo lo facilito siempre para que todo sea mucho más sencillo, la impresión 3D es muy sencilla. Es al final una máquina que tú le dices exactamente lo que tiene que hacer y te lo reproduce a la perfección. ¿Y qué cosas puedes hacer? Pues puedes hacer absolutamente todo. Nosotros, por ejemplo, en la clínica imprimimos desde figuritas para niños pequeños que vienen a la clínica y para que tengan esa cosa de, oye, voy al dentista a ver qué figurita me da hoy, que además no la tienen en otras clínicas, porque otras clínicas lo que dan son pegatinas o cosas que puede tener otro niño, pero en este caso es algo como más personalizado y a lo mejor hacemos pues 10 figuritas de Hulk, 10 figuritas de Hello Kitty y luego ya no se fabrican más, entonces es como algo más exclusivo. Y luego, por otro lado, tenemos
la parte de que también se puede imprimir pues férulas de cirugía guiada, férulas quirúrgicas, modelos sobre lo que tú quieras hacer, cualquier cosa, modelos para alineadores, puedes hacer carillas provisionales, puedes hacer cargas inmediatas sobre implante, toda esta parte obviamente con resina biocompatible, puedes hacer incrustaciones, puedes hacer absolutamente todo lo que quieras, todo. Y tú has dicho, partimos de que la clínica tiene que tener un escáner intraoral, ¿vale? Es decir, hay una inversión importante, Sí. ¿no? Por parte de la clínica, porque hay que equiparse con el escáner, luego hay que comprar una máquina, hay que formarse, es decir, un poco para poner en la balanza, ¿no? ¿Qué inversión tiene que hacer una clínica para disponer de todos estos equipos? Pues a ver, dependiendo del escáner y dependiendo de la impresora, pero poniendo que una clínica tenga que hacer una inversión en un escáner y no se vaya a un escáner ultra caro, sino que se pueda ir pues, a un Medit o se puede ir a un Shining, pues si nos vamos a PrimeScan y todo eso obviamente es más caro de Dentsply, pero con una inversión de entre 12.000 y 15.000 euros aproximadamente, sin IVA, por la parte del escáner y luego con una inversión de aproximadamente 4.000, 5.000 euros, el tema de la impresora, al final nos vamos a 20.000 euros aprox, pero tenemos impresora y tenemos escáner. Tenemos las dos cosas por una inversión aproximada de 20.000 euros que mañana ya podemos estar directamente haciendo cosas. En cambio, si nos vamos a impresoras 3D, por ejemplo, que sean dentales, solo la máquina de impresión 3D dental, solo esa impresora, te va a costar entre 13 y 20.000 euros. Es decir, que hay impresoras 3D más genéricas, ¿no? Sí. Que tú puedes echarle cualquier tipo de resina y demás. Y luego, dentales, ¿lo he entendido bien? A ver. ¿Qué significa que hay una impresión 3D para dental? ¿Y, Sí. por qué esa diferencia de precio? Mira, pues eso cuando yo vi que había impresoras 3D dentales, dije, oye, ¿pero qué tienen de diferente para costar tanto? Entonces, pues yo me puse a investigar y me di cuenta de que la base, el fundamento era igual, era lo mismo. Es decir, si tenía tecnología de LP, la impresora no dental tenía tecnología de LP. Si era LCD, la otra también podía tener LCD. Y simplemente lo que hace es que una luz fotopolimeriza una resina y en la impresión 3D no dental y dental es igual. ¿Qué ocurre? Que las impresoras 3D que son dentales ya te marcan un protocolo, por así decirlo, muchísimo más sencillo de pulsar 3 botones para que te lo pueda hacer. Ya. Pero realmente se puede hacer lo mismo, sí, incluso se puede hacer mejor, porque vamos a depender de la resolución que tenga esa pantalla de la impresora, que en muchos casos es peor en la dental que en la no dental. Entonces, existen dos tipos de impresoras, pero tú usando las resinas adecuadas, que siempre sean biocompatibles y que no vayan a poner en peligro al paciente, puedes usar cualquiera de las dos. Y es más, añado, hay una impresora que es la Frozen Sonic Mini 4K, que la parte de la cuba, que es donde lleva la resina, y la parte de la plataforma, son exactamente la misma a una impresora Frozen dental, que es la Frozen Sonic 4K 2022, y puedes intercambiar las piezas, por así decirlo, que es lo que entra en contacto con la boca del paciente. Entonces, esa parte de no se puede usar en clínica porque los materiales que usa esa impresora, no en la fabricación como tal en cuanto a la resina, sino en los materiales que entran en contacto con esa resina, como podría ser la cuba o la plataforma, son exactamente iguales. Entonces no tiene ningún sentido decir con esta puedo y con esta no. ¿Qué ocurre? Que llegamos al punto de que hay que parametrizar esa resina. Esa resina es necesario que nosotros le digamos tiempo de exposición que necesitamos tener, cuánto tiene que... Eso con una máquina, vamos a decir, no dental. Eso es, con claro, una máquina no dental. Ya viene todo mucho más guiado, ¿no? Eso y esa parametrización entiendo que viene viene de fábrica ya, viene estandarizada y simplemente tienes que decirle, quiero imprimir férula de cirugía guiada. Yeah. ¿Qué ocurre? Que cuando yo voy a una clínica y le enseño a imprimir con una impresora 3D que no es dental, con materiales biocompatibles, lo que yo hago es que después de tiempo ya he parametrizado esa resina, ya sé exactamente cuánto tiempo tiene que tener cada resina y cada parámetro, se lo dejo metido y ya simplemente lo que tiene que decir, oye, pues férula de descarga, le das y directamente sabes que vas a imprimir una férula de descarga y te va a salir perfecto. Bueno, entiendo que además tendrás más posibilidad de customizar y hacer, ¿no? Y variar el tipo de piezas que imprimes con una máquina de estas, vamos a decir, no 100% diseñada para el dental que con una de dental, ¿o no? Sí, o sea, es más. Hay más posibilidad de sí, personalizar. Hay muchas más posibilidades porque las impresoras 3D que son dentales normalmente tienen una limitación, las que se ponen en clínica tienen una limitación de que la pantalla sobre la que se está refractando esa luz para fotopolimerizar es más pequeña, porque al final la tienes que meter en clínica y tal, y nosotros pues podemos usar impresoras 3D no dentales que sean
más grandes o más pequeñas, porque al final lo que basamos es la tecnología. Oye, ¿es tecnología LCD o es tecnología DLP? Sí, pues entonces es perfecta para poder imprimir. Cuanto más grande, pues más cosas vas a poder hacer, pero también vas a tener que echar más resina para poder fabricar las cosas. Claro. Pero, por ejemplo, los laboratorios usan impresoras muy grandes para hacer todo el tema de retenedores de ortodoncia o alineadores incluso, porque Sí. pueden sacar tiradas muy grandes de muchísimas arcadas. Me he quedado con el tema de las figuritas del Increíble Hulk y tal. Me parece una idea estupenda. Sí, muy guay. Y que realmente todas aquellas clínicas que tengan, ¿no? Pues un gran volumen de pacientes con niños y tal, pues es una muy buena medida para fidelizarlos. Sí. Oye, y a todo esto, claro, o sea, volviendo a los números, ¿no? Que a mí me interesa esto. Dices, una inversión de aprox 20.000 euros entre el escáner, la impresora y tal. ¿Esto cómo se rentabiliza? Es decir, ¿qué impacto tiene el uso de impresión 3D en la clínica y cómo se mide la rentabilidad, el retorno de esa inversión? ¿Qué, ahorramos tiempo, ahorramos costes? Se ahorra de todo. Es decir, tú vas a ahorrar tanto tiempo como coste. Lo que pasa es que, obviamente, hay una parte que tiene que ser la amortización de ese escáner y de esa impresora, que ahora no te la voy a decir porque no te voy a poder decir los números exactos, pero sí es cierto que si tenemos en cuenta, por ejemplo, directamente el material que nosotros vamos a usar para poder imprimir, te pongo un ejemplo, una incrustación con carga cerámica, va a costarte aproximadamente 3 euros. Entonces, 3 euros más el diseño que te haga ese laboratorio, te va a costar en torno a 23. Eso permite que las clínicas, por un lado, puedan tener más margen y que, por otro lado, también puedas adaptar al paciente mejor incluso los precios. Y de esa manera... Bueno, yo creo que aquí hay un tema que has dicho, ¿no? Más margen, ¿no? Evidentemente lo fabricas tú, tienes un menor coste, más margen, pero ¿en cuánto tiempo crees que puedes llegar a amortizar esa inversión? Es decir, ¿es algo que en un año lo tienes o en 5 o en 10, más o menos, ¿eh? Todo va a depender de lo que hagas. Pero si tú imprimes férulas de descarga, férulas quirúrgicas, incrustaciones provisionales, imprimes de todo lo que se da, por ejemplo, en mi Sí. formación, al final las has amortizado en menos de 4 meses. ¿En menos de 4 meses? Sí. El escáner no, la impresora sí. Ya, pero ¿Por entiendo qué? que el escáner lo Claro, usas para otras cosas. Claro, ¿no? el Bueno, escáner, es que por ejemplo el escáner es una herramienta de marketing muy buena, porque el escáner tú lo puedes usar en las primeras visitas para hacer que el paciente tenga una experiencia diferente a lo que realmente puede tener en otras clínicas. Porque pensamos que muchas clínicas tienen escáneres intraorales y realmente no muchas clínicas tienen escáneres intraorales. O sea, toda la parte de clínicas tipo franquicia, sí. pues esas no cuentan con escáneres intraorales y en el caso de que cuenten con ellos, no tienen la capacidad para poder usar ese escáner al 100%, porque tienen tal volumen y van tan rápido que es imposible que esa tecnología les pueda servir para diferenciarse. En cambio, a una clínica de autor o a un grupo de clínicas, que puede ser 3, 4 clínicas de un mismo dueño o de cofundadores o lo que sea, pues sí te permite que sea una herramienta de marketing muy buena. Al igual que la impresora 3D, porque la impresora 3D te va a servir como herramienta de marketing tanto para decirle al paciente, oye, mira, te lo escaneo, te lo diseña el laboratorio y mañana lo tienes, entonces el paciente dice, hostia, en la clínica tal que yo iba antes me tardaba 1 semana y media o 2 semanas. Y encima, esa parte de las figuritas o esa parte de poder darle el modelo para que él se lo lleve, se lo ponga en la mesita de noche, así es como va a quedar tu boca al final, por ejemplo, claro. pues te sirve también como herramienta de marketing. Porque al final, la gente entienda de tecnología o no entienda de tecnología, siempre quiere lo que sea mejor o más tecnológico o de lo que mejor hable la gente. O sea, ¿por qué se compra la gente iPhone? Porque la gente sabe que en algunas cosas quizá no, pero en otras cosas, por ejemplo, para la experiencia de usuario son los reyes. Son los reyes, sí, por ejemplo. Igual que ¿por qué la gente compra en Amazon? Porque la experiencia de usuario es brutal y ellos saben que quieren comprar en la mejor tienda. Pues al final, con las clínicas dentales pasa igual. Si tú le enseñas todas las herramientas de marketing que tú tienes dentro de la clínica, que una de ellas puede ser el escáner y otra de ellas la impresora, al final la gente se siente que va a la mejor clínica y no que va a una cualquiera. Esto es un temazo, ¿eh? Es un tema muy importante porque en otros foros hemos hablado sobre cómo diferenciarse, ¿no? En un mercado competido como el que es el sector dental, o cada vez más competido, ¿no? Donde la clínica de autor
tiene que competir con grandes grupos, ¿no? Hay una presión de costes, etc. Entonces, ¿qué haces, ¿no? para diferenciarte? Entonces, este tipo entiendo, de herramientas y de tecnologías, pues bueno, van a mejorar la experiencia de paciente, que es al final Exacto. el elemento diferenciador Eso es. respecto quizás a un grupo que va más, bueno, pues que al final hay pacientes para todo, ¿no? Hay el que busca una buena experiencia y quizás hay el que busca precio. Sí, totalmente. Además, yo creo que hay dos tendencias muy importantes, sobre todo en España, que es la parte de la innovación. O sea, tenemos una tendencia no innovadora dentro de clínicas dentales, ya sean de autor o incluso sean clínicas tipo franquicia, y clínicas que sí apuestan por la innovación. O sea, el que al final no innova acaba muriendo. O sea, innovación es evolución. Si tú abandonas la innovación, aunque hayas innovado en algún punto de la empresa, considero que estás determinado a fracasar o quedarte atrás. quedarte atrás. Sí, Eso sí, es. sí. Hay que abrazar a la tecnología Siempre. y a la, ¿no? y Siempre. a la evolución. Siempre, 100%. Al progreso. Eso es. Oye, y entonces, un poco, volviendo al tema del 3D cuando tú ofreces formación a clínicas, ¿qué tipo de clínica es? Tú antes decías, es para todos. Vale, es para todos, pero es un perfil obviamente, pues que apuesta por la tecnología, por mejorar la experiencia, pero un poco descríbenos cuál es el clásico perfil odontólogo, porque habrá odontólogos que tienen su clínica de barrio que quizás dicen, ostras, qué complicado esto de la impresión 3D. ¿Puedes romper todas esas barreras? ¿Perfil más joven, perfil más mayor? Pues mira, en cuanto a la edad, no hay una edad definida. O sea, me han contactado desde clínicas que son relativamente jóvenes, con menos de 5 años de experiencia. Y luego me han contactado clínicas que sí, que tienen una cierta edad ya sea en esa clínica o el odontólogo que ya tenga mucha experiencia. Pero sobre todo son clínicas que, una de dos, o no tienen escáner intraoral y quieren implementarlo, pero quieren implementar ya todo, es decir, el escáner más la impresora, entonces pues quieren saber eso porque piensan que... Siempre, perdona, Sí. siempre va de la mano, el escáner con la impresora. O sea, imprimir sin escáner... Sí, eso es. Imprimir sin escáner es no imposible. porque no tienes el... Eso es. Entonces, claro, la gente lo que imagen. piensa muchas veces es que el escáner solo no lo rentabilizo, pero si pongo el escáner en la impresora sí, porque ya puedo empezar a fabricar cosas y eso lo puedo rentabilizar. El escáner es verdad que te va a servir como una herramienta de marketing y para que no tengas que tomar medidas de manera analógica, como se hacía antiguamente, pero no te da una rentabilidad de te hago un escáner y te lo cobro. O sea, es algo que, por ejemplo, desde mi perspectiva y desde mi filosofía no se debe hacer. Pero la impresora sí, la impresora ya te fabrica cosas que te puedo colocar y te puedo vender como parte de un tratamiento, al igual que podría hacer el CEREC o alguna impresora, por ejemplo, de SprintRay, que es exactamente igual. Entonces me encuentro con dos tendencias. Una tendencia de quiero implementar impresora más escáner, Sí. y otra tendencia es ya tengo el escáner, llevo 1 año con él, 2 años y quiero implementar la impresión. Y luego hay una tendencia que es un poco más pequeña, que es la de quiero aprender a impresora, diseño y escáner, que es algo más complejo porque cuando quieres tocar todo a la vez súper rápido, al final tienes problemas y ya no sabes de dónde te viene. Y la curva de aprendizaje, es decir, ¿qué puede tardar una persona que no tenga ni idea de impresión 3D, que diga, hostia, me interesa, realmente tengo el escáner, lo quiero rentabilizar, quiero añadir ese valor a mi clínica, entre que hace el curso, se pone y sabe pues gestionar esa máquina? Estamos hablando de, son meses, lo pillan muy rápido, son en pocas semanas. Realmente son 2 días. Dos días. 2 días, pero tal cual. No es, o sea, es literal, no es un decir. Son 2 días, pero estamos hablando usuario estándar, usuario estándar, no tecnólogo, ¿eh? Eso es, usuario estándar. No a lo mejor un friki como tú y como yo, sino un usuario que nunca ha visto una impresora, que ve que le echan líquido y dice de primera, pero esto como que va a ser líquido así, ¿esto cómo es? No. Ese tipo de perfil perfectamente va a saber imprimir después de los 2 días, porque al final la formación que yo doy, el objetivo es que cuando yo me vaya ya se esté imprimiendo. Entonces, yo doy esa formación, enseño absolutamente todo y esa persona, al día siguiente de yo irme, ya está imprimiendo. Obviamente esa persona va a elegir, oye, o esa clínica, ¿qué voy a imprimir primero? Porque claro, tú tienes que hacer una inversión en resinas. Entonces, si tú haces una inversión en resina, tienes que pensar y hacer una valoración de qué es lo que más hago en mi clínica. Oye, ¿hago mucha férula de descarga?
Perfecto, pues me compro la resina de férula de descarga y aparte la de modelos y voy haciendo modelos y férulas de descarga. Si tú haces muchas incrustaciones, por ejemplo, y quieres apostar por hacer incrustaciones con carga cerámica impresa, pues te compras esa resina, que es mucho más cara que el resto de la resina, pero sabes que va a ser tu punto fuerte, tu caballo ganador. Entonces, o sea, que igual eso, ¿no? Puede ser un camino para algunas clínicas, decir, bueno, lo que hago más, ¿no? Lo hago yo y el resto de piezas que tienen muy poca salida y que la resina es muy cara, pues igual esa sí que me la llevo al laboratorio. Eso es, o incluso lo que más veo es que hay clínicas que dicen, yo esto directamente no lo hago, entonces, o sea, si hay clínica que no hace férula quirúrgica porque no hace cirugía guiada, pues entiendo que no vaya a comprar esa resina porque no las hace. ¿Por qué? Porque le va bien directamente hacerlo a ojo o por cualquier circunstancia. Entonces hay clínicas incluso que después de dar la formación hay cosas que no quieren tocar, pero porque no se sienten cómodos y simplemente no lo quieren tocar. Pero realmente una persona promedio puede aprender en 2 días, literalmente, a poder imprimir, Muy bien. teniendo un escáner intraoral. Oye, y vosotros en clínica, hablamos un poco de vuestro caso de éxito en vuestra clínica. ¿Cuántas impresiones al día puedes hacer o a la semana? ¿O cuántas piezas? ¿Qué tipo de piezas imprimís? Pues, a ver, ¿O en casa no, de herrero, cuchillo de palo, no. y lo lleváis al laboratorio? No te sé decir el número exacto, pero sí te he de decir que tenemos 4 impresoras en clínica. 4. Tenemos 4 impresoras, 2 son dentales y 2 no son dentales. 2 dentales porque me la proporcionó Tonal Odontología, además una empresa de aquí de Barcelona, para que pudiera testearla, para que pudiera probarlas, para que le diera mis impresiones. Y otras 2 que no son dentales, que tienen la misma resina, se usan las mismas resinas para todas, pero ya nosotros las tenemos todo el día funcionando. O sea, si estoy imprimiendo a lo mejor con unas figuritas, con la otra estoy imprimiendo incrustaciones, o con otra estoy imprimiendo algún tipo de provisional de prueba que vamos a hacer, con otra estamos imprimiendo modelo, pero siempre tenemos las impresoras funcionando. Y sobre todo, una clave muy importante es fabricar con las impresoras por la noche. Porque tú las dejas funcionando, llegas al día siguiente, tienes la fabricación, haces el postprocesado que tienes que hacer, que es lavar y curar, y listo. Ya lo tienes listo para poder llamar al paciente y decirle, oye, que ya lo tienes. Entonces, en cuestión de un día incluso lo puedes hacer. O sea, la clínica trabajando 24/7. Sí, eso es. Muy bien. Eso es. Oye, y ahora ligando un poco al tema, antes has dicho, ¿no? Pues experiencia de paciente, marketing, facturación. Tú en tus cursos de formación, además del 3D, ayudas a los odontólogos, ¿no? A mejorar la parte de comunicación, que me parece súper interesante, y más cuando, ¿no? Yo tengo siempre la sensación que las clínicas o tradicionalmente invierten mucho en equipamientos, pero la parte quizá más de proceso, pues queda más Sí. diluida, ¿no? O Sí. la parte más de gestión. Entonces, hablemos esto de marketing, comunicación. ¿Qué hacéis en clínica? O sea, 1, ¿qué das de formación? Y 2, ¿qué aplicas en tu clínica? Pues a ver, yo lo que enseño en las formaciones es a mejorar la experiencia de paciente a lo largo de todo el viaje del paciente, no solo de la primera visita, sino de todas las visitas que va a tener sobre su tratamiento, mejorando la comunicación en cada parte clave. Entonces, cómo de importante es la llamada, cómo de importante va a ser cómo nos comuniquemos a través de la página web o incluso a través de Instagram, cómo va a ser el hecho de recibirte cuando yo te reciba, cómo es el trato dentro del gabinete. ¿Estoy siendo demasiado cercano? ¿Estoy siendo profesional? ¿Estoy siendo autoritario? ¿Cómo es la postura que yo tengo que tener dentro del gabinete? También es súper importante. ¿Cómo vamos a cerrar ese plan de tratamiento con ese paciente sin quizás ser agresivos, pero de una manera que el paciente confíe en ti con una certidumbre bastante elevada y que al final acaba aceptando? ¿Y cómo se va ese paciente? ¿Y cómo continúa ese tratamiento? Entonces, yo me encargo de toda esa parte. Mi chica es la que toca toda la parte de la implementación de partes del lujo dentro de las clínicas dentales. Yo me encargo de lo que sería la parte de la comunicación dentro de la experiencia de paciente. Ella se encarga de la experiencia de paciente en sí y yo me encargo de la parte de la comunicación dentro de esa experiencia. Porque todos los puntos de contacto entre el paciente y la clínica a lo largo de todo su viaje, por ejemplo, fuera y dentro. Los odontólogos vienen a mi clínica y sean colaboradores o que quieren hacer una estancia, vienen y, por ejemplo, yo le pongo una primera visita y yo le meto esa primera visita. Todo el proceso ya lo tengo controlado, excepto la primera visita con ese odontólogo. Entonces yo me meto con una tablet. Y en esa tablet yo le dejo solo, viendo a ver qué comunicación tiene.
Oye, pues mira, has tenido estos fallos, has dicho no sé cuántos condicionales, has alargado las palabras, has dicho muletillas, luego has usado el puede ser, el yo creo, esto posible endodoncia, todo ese tipo de cosas que están prohibidas, al menos en mi clínica, porque generan incertidumbre y al final la incertidumbre aleja de la compra al paciente. Pero esas son escuchas activas que tú haces. Sí, eso es. Incluso yo me meto de vez en cuando a revisar a mis odontólogos y me voy apuntando cosas y luego pues se la comunico. Porque algo... Es un feedback Sí, sí, porque yo pienso... constructivo, ¿no? Sí, eso es, porque pienso que un CEO o un propietario de una compañía llega a un punto en el que tiene que, después de haber construido un montón de procesos, tiene que hacer un poco de auditor y tiene que ver cómo funcionan los procesos. Porque si tú te desentiendes y estás facturando, genial, pero no haces esa parte de auditoría, por así decirlo, de control, cómo va todo lo que tú diseñaste, no va a haber mejora. Y para mí algo muy importante es la mejora continua. Mejora continua, que eso ya viene, ¿no? De los procesos industriales. Eso es. ¿No? Me gusta. Es más, hay mucha analogía. Es ¿no? más, te das cuenta de que las empresas grandes están muy afianzadas a unos protocolos, están muy afianzadas a unos procesos, están muy afianzadas a cómo podemos mejorar esta máquina en concreto, incluso en la cerradura. Sí, o sea, súper medidos, donde la eficiencia es... Eso es. Entonces, yo aprendí esa parte del mundo industrial y entonces cuando yo llegué, dije, cuando abrimos la clínica, lo que dije, primero, digo, quiero una pizarra. O sea, y tú vas a las clínicas y las clínicas, si tienen pizarra, simplemente es para poner objetivo facturación del mes o cosas así, pero luego no tienen una pizarra para temas organizativos, para tal, sino que a lo mejor tienen libretas, pero yo dije, quiero una pizarra. Y es más, tenía una pizarra de que hace muchos años di clases particulares a niños, entonces coloqué esa pizarra y en esa pizarra apuntamos absolutamente todo. Oye, cosas pendientes que tiene cada uno que hacer, pues cosas prioritarias, cosas que no se nos pueden pasar, cosas de laboratorio, resinas que hay que comprar o cualquier historia. Entonces, para mí, esa parte de haber estado en una empresa, al final también de tecnología, como es Renault, pues me ha hecho que pueda implementar muchas cosas en la clínica. ¿Cómo cuidáis también la comunicación interna entre vosotros? Es decir, ¿qué protocolos tenéis internos entre vosotros de equipo, pues eso, ¿no? Buscar espacios donde pues comentar desde cómo ha ido el día, cuáles son los objetivos de facturación del mes, ¿cómo gestionáis esto? Pues mira, nosotros siempre a principios de año hacemos una cosa que es el Saviden Experience, que es, vemos cómo ha ido el año anterior, mejoramos y damos formaciones de cómo mejorar esos puntos, esas partes en las que quizás más hayamos podido fallar, entonces eso nos permite que podamos tener una mejora continua bastante buena. Y luego, pues si hay cualquier problema, nosotros nos reunimos los lunes después de la semana concreta que haya habido cualquier problema, pues algo que no ha ido bien o imagínate, pues te puedes desesperar porque hay algo incluso que no ha llegado, hemos llamado al laboratorio, a lo mejor la reacción ha sido buena, un ejemplo. Pero tratamos siempre de poder comentar cada cosa que va pasando al poco tiempo para que no haya ni mal ambiente, se puedan solucionar los problemas, para que la experiencia tanto del paciente pero como del trabajador que está dentro de la clínica, esa parte del equipo del core tan importante, sea muy buena. Y después también hacemos quedadas de, oye, pues nos vamos a cenar. Por ejemplo, estuvimos en el congreso de Splice Irona donde te conocí y hacemos bastantes cosas juntos. Entonces, al final, más que un trabajo como tal, yo lo llamaría un equipo que se ayuda dentro de una empresa. Muy bueno. Y habéis dicho mejora continua. ¿Cómo ha ido el 2024? Pues el 2024 ha ido mejor que el 2023. O sea, que eso es bueno. Que eso es bueno. Pero tenemos expectativas de que el 2025 aún sea mejor que el 2024. Pero muy bueno. ¿Por qué? Porque... Danos cifras. Facturación, 2024. Facturación 2024. Pues te voy a decir horquilla. Horquilla, venga, dale. Horquilla, pues vale, horquilla entre 450.000, nosotros tenemos dos gabinetes, entre 450.000 y 600.000. No, pero es un dato importante porque estamos hablando, ¿no?, de inversiones en equipamiento, bueno, una serie de prácticas que hacéis en vuestra clínica, que es interesante ver, ostras, lo que decíamos, ¿esto es para todo el mundo o no? Pues mira, sois una clínica de 2 gabinetes, ¿no me habéis dicho? Somos 2 gabinetes, sí. Que facturáis entre 450, me has dicho. 450 y 600, y utilizáis este tipo de tecnología y utilizáis estos protocolos. Entonces, ¿qué puntos antes decías? Mejora continua, 24...
planteamos mejora para el 25, mejora a nivel de facturación. ¿Cuáles son los ejes estratégicos para este 2025? ¿Qué queréis mejorar en clínica? Pues mira, hemos fijado el objetivo de facturación en 700.000, que tengamos una ocupación de gabinete en torno al 80%, porque ahora mismo no estamos al 80%, porque está Miriam, la doctora Miriam, que es mi pareja, pues de lunes a viernes, pero luego tenemos al doctor Carlos Mas, que él viene una semana al mes, entonces estamos intentando a ver si puede venir una semana y media para tener esa ocupación de gabinete llena. Y luego el doctor Manuel Álvarez, que lo que queremos es que, ahora mismo viene un día a la semana, queremos que llegue a ir a la clínica en 2025 2 días y medio. Entonces, de esa manera conseguiríamos una ocupación de en torno al 80% del box. Además, otro objetivo. O sea, perdona que te interrumpa. Más ocupación, más facturación, Sí, ¿no? O sea, la es. facturación, es decir, ese aumento de facturación lo queréis conseguir con una mayor ocupación, o qué estrategias tenéis para aumentar esa facturación. Aumentar precios, me lo invento, ¿eh? Captar más pacientes, vender tratamientos que sean más de ticket medio más elevado. Pues mira, el primer punto que sería aumentar la ocupación hasta el 80%. El segundo punto, obviamente, hay que subir precios porque las marcas también nos lo suben a nosotros, tanto laboratorios como marcas de implantes, como incluso marcas de alineadores, te suben el precio. Y el tercer punto sería vender más tratamientos que tienen precios más elevados. Te voy a poner el ejemplo. En lugar de hacer pues grandes reconstrucciones, por así decirlo, ahora que tenemos disponibilidad de usar las impresoras y tenemos posibilidad de usar el CEREC, que es una fresadora, pues sustituir esas grandes reconstrucciones por incrustaciones, por ejemplo. Eso nos va a permitir que optimicemos mejor el tiempo, que hagamos el mismo trabajo en menos tiempo y que además sea por un importe más elevado, y eso nos va a permitir facturar más. ¿Tenéis también objetivo de rentabilidad? O sea, facturación, ok, pero al final lo que importa es, ¿no? Lo que dicen los americanos, bottom line. Después de cuando hago lo tal, ¿qué me queda a mí? Mira, hemos venido aquí a eso, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que Miriam y yo, cuando montamos la clínica, dijimos, los 5 primeros años tiene que ser reinvertir el 100% de lo que nosotros ganemos, facturemos con la clínica, de lo que quede de porcentaje de beneficio se va a reinvertir. Es más, nosotros no hemos parado. Compramos un escáner, luego compramos otro segundo escáner y vendimos el primero, pusimos un CBCT, pusimos la parte de impresoras 3D con sus respectivas formaciones, innovación y más D en esa parte, y ahora hemos incorporado también la parte del CEREC. Entonces nosotros hemos... Bueno, perdona, en 4 años. Sí, o sea, en 4 años habéis pasado de 0 a estar facturando medio millón, por decirte algo, ¿no? Y reinvirtiendo. O sea, lo importante que es reinvertir en un propio negocio si quieres crecer. Para mí es clave los 4 o 5 primeros años reinvertir todo para tener un crecimiento muy elevado, porque yo a mi alrededor tengo clínicas y esas clínicas son más expertas que yo, por así decirlo, con más experiencia en cuanto se supone al tema de gestión y todo eso, pero ves que son clínicas que no tienen implementado la tecnología que tenemos nosotros, son clínicas que no tienen implementado los procesos que tenemos nosotros, son clínicas que también no tienen los precios que tenemos nosotros, porque nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer mejores tratamientos que la competencia gracias a esa inversión, tanto en formación como tecnología, pero claro, a día de hoy, ese dinero lo hemos reinvertido para poder ir mejorando eso. Pero es que si tú no reinviertes los 4 o 5 primeros años y lo que quieres es meterte el dinero en el bolsillo, yo pienso que al final te vas a quedar estancado. Porque esto te permite avanzar mucho más rápido que el resto. O sea, a mí me han llegado a preguntar, hostia, pero ¿cómo lo has hecho para en 4 años hacer todo eso? Y digo, pues poniéndome un sueldo mediocre, tanto mi chica como yo, y reinvirtiendo todo ese dinero. Bueno, buen caso de éxito, ¿no? Enhorabuena, y se supone, 5 años, una súper trayectoria. Y se supone que este año ya vamos a frenar un poco, ya yo creo que ya no tenemos que invertir en más nada, excepto cuando llegue el robot de Tesla, cuando el robot de Tesla o alguno similar esté a la venta, quiero implementarlo en clínica para todavía mejorar aún más la experiencia. Bueno, buen tema este. O sea, ¿qué tecnologías te gustaría incorporar en el corto o medio plazo? Pues, bueno, tú ya lo sabes, y al final el objetivo es implementar la inteligencia artificial en prácticamente todos los procesos dentro de la clínica. Y sobre todo una parte muy importante que me parece es la parte de
asistencia al paciente, Ujú. de cómo comunicas con el paciente, cómo el paciente va a tener la posibilidad de reservar citas a través de WhatsApp o a través del software que sea, pero que directamente no tengas que tener una persona sentada en recepción. Entonces, Esto es para... un tema Sí, controvertido en el sentido de que hay clínicas, ¿no? Dicen, ostras, no, yo lo que quiero es dar este trato personal, ¿no? Y que siempre puedan hablar con una persona. Y hay otras que dicen, no, ostras, el dar cita es una tarea, ¿no? burocrática. Burocrática, sin valor Sí, añadido. Oye, mejor que las personas hagan cosas de valor. Entonces, sí. ahí tú ¿cómo lo ves? A ver, puedo no ser objetivo, pero porque yo soy muy fan de la tecnología, pero yo pienso que hay ciertos trabajos que no tienen sentido. Entonces, y aquí me puedo meter en un berenjenal, pero me puedo meter en un berenjenal, pero me da igual. Dale, Yo, por ejemplo, a pista. la chica que tengo en recepción le dije, quiero implementar este año la inteligencia artificial para que no tengas que estar todo el rato cambiando citas, dando citas, ajustando las agendas, etcétera. Y ella me dijo, si lo haces, de verdad, es que soy la mujer más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque ella, Eso la propia la recepcionista, propia ¿eh? recepcionista, ¿por qué? Pero porque la recepcionista, en lugar de hacer esas gestiones tan burocráticas y tan pesadas, puede hacer otro tipo de cosas que incluso le hacen sentir con más valor. Porque una persona de recepción que todo el día está cogiendo el teléfono y todo el día está reagendando cosas, oye, yo, Abigail, que es la chica que tengo en recepción, sé que vale mucho más que eso. Es más, por eso, después de hacer una formación, se quedó conmigo y le dije, quiero que te quedes aquí trabajando conmigo. Y para mí, actualmente, es mi mano derecha. Entonces, no quiero que ella esté esclavizada en esa parte de recepción, de cojo llamada, contesto mensajes, reubico agendas y quiero que se centre en otras cosas para las que ella vale muchísimo más. Claro, totalmente. O sea, has tocado un tema que es clave, que es la motivación, ¿no? De cómo el hecho de tener gente haciendo tareas de poco valor, ¿no? Pues al final, y los puestos de recepción, que son puestos jodidos, ¿no? De mucho estrés, de mucha llamada y tal, hostia, Sí, esto quema, ¿no? Entonces, y eso al final, si tienes una persona quemada, ¿no? Ahí en recepción, pues más rotación es, hostia, entonces ya eso es. el negocio va haciendo un Eso poco es, esto, ¿no? eso es, eso es. Y una cosa, porque a mí me sorprende mucho, claro, es verdad que no todas las clínicas tienen perfiles tan tecnólogos como el tuyo, y eso es debatible, lo que estamos diciendo ahora, si tiene que ser de una forma u de otra, pero lo que nosotros nos encontramos muchas veces es que hay este miedo de decir, ostras, es que la agenda es muy complicada, es que automatizar esto, no, es que fulanito, fulanita sabe perfectamente cuando llama a ese cliente si le tiene que adjudicar 20 minutos o 30. Es decir, yo entiendo que hay tratamientos, habrá siempre pues citas que son más complejas de agendar, Sí. pero ¿esto tú cómo lo ves? ¿Lo ves que realmente la tecnología ahí A ver, puede absorber todo este, no la reagendación, sino incluso la citación y yo demás? pienso que sí, porque la inteligencia artificial, aunque se menciona mucho, la gente realmente todavía no comprende cómo funciona. Y la inteligencia artificial, yo siempre lo digo, que es un niño que aprende súper rápido, súper rápido, súper rápido. Entonces, al final, ese niño, esa inteligencia artificial, cuando tenga mucho tiempo ya de experiencia y sepa, que además necesita menos que nosotros, sepa exactamente cómo tiene que Sí, agendar absolutamente todo y cómo tiene que hacer absolutamente todo, realmente no creo que haya necesidad de tener una persona en recepción. O sea, ese puesto a futuro se acabará eliminando a no ser que tú no quieras eliminarlo. Porque yo soy partidario de que sí, hables con una persona, pero ¿en qué momento tienes que hablar con una persona? ¿Desde el momento cero? O a lo mejor cuando tú ya me has explicado tu problema y a lo mejor es un problema que no es común y yo ya te voy a dar la cita un tiempo concreto por X motivo. ujú, ujú. Porque quizás para incluso el 99% de las primeras veces que va la gente a la clínica no se necesita. Quizás a lo mejor necesitas enseñarle cómo tiene que ser a la inteligencia artificial el orden de un tratamiento concreto. Oye, pues primero vamos a hacer el tratamiento periodontal, luego vamos a hacer las obturaciones, luego pasaremos por una fase de ortodoncia, luego implantes, todo eso, que también se lo puedes enseñar a la inteligencia artificial. Pero en una fase previa, donde a lo mejor la inteligencia artificial no está tan entrenada, pues ahí en esa parte es posible que tenga que hablar con una persona, pero a futuro no tendría Lo tienes sentido. claro. Sí, yo tengo clarísimo, no tendría sentido que haya una persona ahí. Y es más, una de las empresas que tiene chatbots
y luego te conecta con personas. Algo similar a lo que hemos dicho es Amazon. Amazon primero te conecta con chatbots y tal, y cuando ya ve que el problema Bueno, a sí, solucionar y tal, te pasa con un agente, que eso es lo adecuado. Y además el agente te trata, vamos, te trata de maravilla. Ahí es donde tenemos que llegar. O sea, Sí, y sí. luego posteriormente dejar ese trato humano para la parte clínica, para la parte que, oye, Paqui, ¿cómo estás? Oye, Juan, ¿qué tal te ha ido? ¿Cómo ha ido con tu hijo? Vale, esa parte sí, pero la parte de Aparte, sí, agendación total. no tiene sentido. Y a Sí, mí, sí. la integración de la inteligencia artificial dentro de las clínicas dentales, a mí eso me parece un antes y un Al final después. no nos damos cuenta, pero estos grandes actores, Amazon y tal, que son los reyes de la experiencia de usuario, ¿no? Nos están un poco enseñando nos están acostumbrando, sin que nos demos cuenta, pues bueno, a esperar un determinado trato, resolver los problemas con celeridad y estos son los primeros que abrazan este tipo de tecnología, Sí. ¿no? Y se dice, ¿no?, que al final, pues la atención personalizada, y ya no hablando del sector dental, sino en general, pues va a ser un lujo. Es decir, que te atiende una persona, al final va a ser algo que lo vas a tener que pagar, Sí, ¿no? eso es. Porque al final, bueno, al final es lo más caro, ¿no? Eso es que, por ejemplo, las marcas de lujo hacen esto mucho. Las marcas de lujo no les gustan, es verdad, los chatbots, ni les gusta nada de eso. Y siempre te quieren pasar con una persona para que tú hables con ella. ¿Qué ocurre? Estamos hablando marcas de lujo con unos márgenes muy elevados. Seguramente seguirán manteniendo eso, pero en algún proceso tendrán que integrar la inteligencia artificial, porque no podrían quedarse atrás. Y cada vez es verdad que se va a pagar más porque te atiende una persona, pero cada vez también se va a pedir más y exigir más. Entonces, vamos a llegar a un punto en el que, oye, sí, tú quieres que te trate una persona, como tú lo has dicho, vale, pues te tienes que ir a cierta marca concreta, que sus valores son que te trata una persona a través del teléfono, que será algo que incluso acabe perdiéndose, y eso vale tanto. Y habrá gente Sí, que lo pague y habrá gente que no. Esto es como el arte. O sea, tú ya a una inteligencia artificial le puedes decir que te haga un cuadro, pero si tú quieres que te haga un cuadro, un pintor en concreto, tienes que pagarlo. Miquel, marketing. O sea, vosotros sois una clínica joven, habéis hecho un montón de inversión en tecnología y has mencionado, y digo joven porque tenéis una trayectoria corta en comparación con otras clínicas que tienen grandes bases de datos, ¿no? Que ahí siempre está bueno, que ahí se enfoca mucho el marketing en ostras, reactivar pacientes inactivos y tal. Vosotros no tenéis un histórico de pacientes del que poder tirar. ¿Cómo hacéis la captación? ¿O cuál ha sido el secreto en estos años? ¿No? Y te diría un consejo para gente que se monta su clínica y de cero no tiene ni un solo paciente. ¿Cómo empiezas y cómo vas engordando esa cartera de pacientes? A ver, yo como vengo de otro sector, yo pensaba mucho fuera de la caja del mundo de la odontología. Entonces yo decía, cuando quiero ir a un restaurante, ¿qué miro? Las reseñas. Entonces yo dije, Reseñas. eso es, yo dije, Clave. hay que elaborar un sistema de captación de reseñas. Elaboras un sistema de captación de reseñas y haces que la gente, oye, si está contenta, que te deje una buena valoración. Que no todo el mundo te la va a dejar, vale, pero eso te va a ayudar a posicionarte. Entonces nosotros elaboramos un sistema de captación de reseñas y a día de hoy pues tenemos en torno a 400, si no recuerdo mal, y nos posiciona como la primera clínica en Google. Luego, otro punto importante, para gente curiosa, aparte de las reseñas, la gente le gusta mirar un poco más y a lo mejor se mete en la página web. Oye, tienes que tener página web, o si Una tienes buena página web, carta de eso es. presentación, ¿no? Que no vea la gente que tienes una página web que te ha hecho tu primo, porque si no eso resta confiabilidad. ¿Por qué qué va a pensar ese paciente? Hostia, pues si la página web se la ha hecho su primo, a lo mejor es que no tienen dinero. Y es que a lo mejor han montado la clínica para ganar dinero y sacármelo a mí. Y la página es fea. Si me hacen el tratamiento igual, yo creo que no me va a gustar. ¿Qué hace? Ya está. O sea, y todo eso lo decide en milésimas de segundo y decide no confiar en esa clínica. Y luego otra parte muy importante que nosotros hemos trabajado desde el primer momento es el Instagram. O sea, las redes sociales, al final ahora hay más redes sociales, está Instagram, está TikTok, está YouTube Short también, pero estar en Instagram yo creo que es la plataforma más importante y TikTok para que la gente pueda verte como tú eres una persona real, cómo conecta, por así decirlo, contigo y que llegue un punto en el que diga, tengo que ir al dentista, oye, tengo que ir al dentista, voy a ir a la clínica Savident por el simple hecho de que los he estado viendo muchas veces. Si lo estoy viendo muchas veces y al resto no,
será por algo. Seguramente sean mejores. Y al final, mira, concuerda, reseñas positivas. Ah, mira, pues tiene buenas reseñas positivas. Y si Lo encima te vas contrasta con el eso es. perfil. Y si te vas a la web, dices, oye, pues la web también me gusta. Pues entonces al final tienes tres cosas, tres factores que dices, oye, pues me decido y voy. Muy bien. ¿Y habéis hecho acciones de captación o todo orgánico? Todo orgánico. Todo orgánico. Pues O sea, chulo. es verdad que hemos metido puntualmente publicidad a Google por un tema de tratar de captar pacientes de zonas más cercanas a Málaga, por así decirlo, porque si no, no te va a posicionar, pero no hemos hecho publicidad ¿Y en Instagram. ubicación de la clínica? Ubicación de la clínica en San Luis de Sabinillas. En una zona En una zona, es un concurrida, pueblo con, si no me equivoco, tiene 14.000 habitantes. 14.000 habitantes. Lo que pasa que sí es cierto que tiene zonas alrededor, que son zonas interesantes, con gente también que puede ser interesante y pacientes que... ¿Y que estáis pueden- a pie de calle? ¿Estáis en...? Estamos en un primero. En un Estamos primero. en un primero. En la Plaza Vicente Espinel, que es una plaza central, por así decirlo, de San Luis de Sabinillas. Pues muy bien. Pues enhorabuena porque realmente con poca inversión en captación, trabajando esas estrategias que has dicho de las reseñas, una buena carta de presentación, trabajar bien las redes, pues habéis sido capaces de captar, de hacer una muy buena cartera de pacientes, ¿no? Sí. Y bueno, pues con muchos éxitos por delante. Eso es, sí. A ver si integramos la inteligencia artificial en este Estamos en ello. 2025. Ya Eso es, veremos. estamos en ello. Claro Oye, que sí. Oye, Miquel, pues mil muchísimas gracias. gracias, un placer y muchos éxitos. Muchas gracias, tío.